Siempre un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y cuando digo estar con ustedes, no es que no sea parte de la casa. Vamos a orar un momentito más para pedir algo muy específico. Padre, esta mañana queremos ser una tierra fértil, donde la semilla de tu palabra, Señor, caiga y produzca fruto al 100%. Y en ese fruto en nuestras vidas, Señor, tú seas glorificado en todas las cosas. Gracias esta mañana, porque sabemos, Señor, que este ministerio es de tu Espíritu y de tu palabra hacia los corazones de cada uno de nosotros. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos congregados esta mañana en este lugar, aquellos que también después reciban la palabra por internet, y bendice también, Señor, a todos y cada uno de los servidores, a los siervos que tienes a cargo de esta obra, Señor, mis hermanos Pulido también. Y gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de tu grey y tú tienes cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de vivir en este país donde podemos proclamar con libertad la verdad de tu evangelio, y gracias porque tú abriste un día nuestro corazón y nuestros ojos para poder entender esa verdad. Gracias esta mañana, y quedamos, Señor, bajo el ministerio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a platicar de un tema que se llama el valor para decir no. O sea, ¿a cuántos líos? Y quiero llamar la atención en su vida. ¿A cuántos líos nos hemos metido por no decir no? Muchas cosas en la vida. Y claro, algunas intrascendentes, algunas no son tan importantes, pero a veces por compromisos, por presiones, por muchas situaciones, podemos decir sí cuando deberíamos de decir que no. Y eso nos ahorraría cualquier cantidad de problemas. De eso quiero hablar esta mañana, porque definitivamente es más fácil decir sí que decir no, pero el valor está en decir no. Hay un versículo que está en Romanos capítulo 14, verso 22. Dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjese qué valor el de esta palabra. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, las decisiones que tomamos, aquello que decimos sí, siempre van a tener una implicación en nuestras vidas. Y muchas veces incluso pensamos que es mi vida, pensamos que lo que yo decida es para mí, pero siempre hay implicaciones, como decían mis hermanos ahorita, la familia de la familia, siempre hay implicaciones en todas aquellas cosas donde decimos sí o decimos no. El Salmo 15:4 dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay momentos que la decisión de decir no va a traer problemas, y los va a traer fuertes. Vamos a ver algunos casos, pero con el tiempo Dios sabe lo que va a obrar a través de una decisión de esa naturaleza. Y vamos a empezar por la primera y la más antigua de todas. ¿Sabía Adán y Eva a qué era lo que debían decir no? Lo sabían perfectamente. O sea, uno de los temas de esto es que cuando decimos sí o decimos no, no estamos bajo ignorancia. Y sabemos muchas veces incluso las propias consecuencias de lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. En el huerto del Edén dice en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y comió de su fruto, y también dio a su marido, el cual comió así mismo como ella. Ni Adán ni Eva tenían excusa. Incluso el mismo Adán desde el principio quiso, como decimos, echarle el muerto a la esposa. O sea, es que la mujer que tú me diste, como quien dice: mira, Señor, si tú no me la hubieras dado, yo no te hubiera fallado. Y ahí todo el mundo empezó a echarse la culpa, porque cuando le dijo: la mujer que tú me diste, también era responsable Dios por haberle dado a la mujer. Y luego viene la mujer y es enfrentada y dice: no, es que la serpiente. O sea, una de las cosas más tremendas de la naturaleza humana es que rápido tenemos una excusa
para al final resultar que fuimos víctimas de las circunstancias. ¿Cuántos sabemos de eso? Ahora, ellos sabían perfectamente no solo que no debían, sino además sabían cuál era la consecuencia de hacerlo. Y déjeme decirle, mi amado, si vemos hacia el huerto del Edén, lo único que ellos tenían que respetar era ese no. Imagínense qué irónico suena. Todos los árboles del campo, todo te es dado. Y le habían dicho, sojuzga, gobierna, todo. Pero de este no. ¿Y qué fueron a hacer? A buscar el que no. Y lamentablemente le digo, como que la naturaleza humana tiende a buscar los no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire cuántos líos hay en este mundo porque buscamos el no. Y sabemos qué va a pasar, sabemos por qué no debemos de hacer aquello, pero al final paramos metidos en problemas por no decir no. Y le digo, a veces los jóvenes tienen unas presiones de grupo tremendo en las universidades, en los colegios, la gente en los trabajos. Muchas veces el sí de la gente es un sí de presión del mismo grupo donde está. Sabemos eso. Y le digo, dice sí porque es que ¿qué van a decir? O sea, es bien importante comprender que siempre va a haber una consecuencia cuando no sabemos decir no, pero que sí estamos conscientes de que deberíamos de haber dicho sí. Y lamentablemente, hermano, hay muchas situaciones en que esto se vuelve como un tobogán. O sea, si usted no dijo no desde que estaba allá arriba, ya cuando va para abajo va a ser muy difícil que usted pueda decir no. ¿Por qué? Porque lleva una inercia, lleva una fuerza donde a veces nuestras decisiones ya no se pueden parar. Y por eso es lo importante, y por eso se llama el tema, aprender a decir no. O sea, que hagamos conciencia que nuestras decisiones tienen una consecuencia y que tengamos conciencia que van a haber siempre resultados de lo que digamos o de lo que actuemos en nuestra vida. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Usted ya lo sabe. No solo se metieron ellos en el lío, sino nos metieron a todos. O sea, todas las consecuencias que devinieron por el simple decir sí cuando deberían de haber dicho que no. Y al final, teológicamente, cuando analizamos esto, la culpa no era del diablo. El diablo insinuó. Es que él sabe que el día que coman, o sea, tampoco podemos decir que cuando decimos sí y deberíamos de haber dicho no, y perdóneme la jerigonza, tampoco podemos decir que nos llevaron a la fuerza o que nos retorcieron el brazo. ¿Es cierto o no es cierto? Y hay tantas decisiones, hay tantas circunstancias en la vida donde tenemos que aprender a decir no. Y muchas veces no va a ser popular. Es que este es muy fanático, es que el tal cosa. Mire, la opinión que nos interesa es la opinión de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Veamos otro caso. Este fue un tremendo lío. Jueces capítulo 16, y solo voy a leer 2 versículos, pero esa es toda una historia, que es el verso 16 y 17. Lo pongo en contexto. Sansón nació de un milagro. La mamá era estéril y nació desde el vientre de su madre como un nazareo. O sea, el nazarerato era un llamado de Dios y tenía ciertas condiciones sobre la vida de la gente. No debía tomar vino, no se podía casar con una mujer fuera de Israel. Total, habían una serie de cosas. No podía tener contacto con ningún animal ni pariente muerto. Total, habían ciertas condiciones. Y Sansón nace ahí y empieza a crecer, y desde el principio se acostumbra a decir sí cuando no debía decir no. Y es una vida que lo va llevando y lo va llevando. Hace todo lo que Dios le había dicho que no debía de hacer, como la vida de muchas personas, y lamentablemente empezó a cegar su propia conciencia, a pensar que nunca iban a haber consecuencias. ¿Qué sucedió? Dice la palabra, o sea, conoció a una dama llamada Dalila, que era filistea, y dice, aconteció que presionándole, ella cada día con sus palabras e importunándole, y aquí hay una expresión que me gusta hablar, dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Hermano, el enemigo no te va a dejar a la primera. ¿Cuántos sabemos eso? Mire, si se atrevió
con Jesús y vino e insistió no solo en una oportunidad, y vino y probó por un lado, probó por otro, tenga la seguridad que usted no va a ser la excepción. Y por eso es que tenemos que aprender a decir no, porque si no aprendemos como debemos, a la primera nos van a agarrar donde sea la parte más débil. Sansón fue importunado, dice que cayó, a mí me gusta la expresión, dice su alma fue reducida a mortal angustia. Ya no había otro tópico de plática entre Dalila y Sansón, sino preguntarle por qué es que él le tenía esa fuerza que tenía. Y en varias oportunidades le mintió, trató de sacarse el problema de encima, pero ella seguía insistiendo, y seguía insistiendo, y seguía importunando. ¿Cuántas veces alguien ha dicho no, pero hay alguien necio que sigue y sigue? Y le voy a decir, si alguna cualidad le vamos a reconocer al diablo, es que es insistente. ¿Cuántos saben eso, hermano? O sea, ahí está diciendo, sí. ¿Qué sucedió esto? Dice el verso 17, que él le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora, aquí volvemos a entrar en el segundo punto de lo que hemos hablado. Un claro conocimiento de la consecuencia. Sabía bien lo que no debía y sabía lo que iba a pasar si fallaba. Lo sabía. Todos tienen ese común denominador. Yo apenas voy a tocar algunos casos. Por supuesto, estoy empezando por la antítesis del que dijo sí. Después vamos a llegar al que dijo no. Pero el punto es que sí sabemos cuáles son las consecuencias y sabemos qué es aquello que debemos pararnos y decir no y no. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, ¿qué sucedió con él? Lo agarraron, le sacaron los ojos, se volvió el hazmerreír de los filisteos, le cortaron el pelo, lo pusieron de esclavo. En otras palabras, echó a perder todo el llamado de Dios, todo el propósito de Dios, y echó a perder la misma liberación de Israel, porque comprometió su voto de nazareo. O sea, las consecuencias siempre están ahí. Y hay un tema en este pasaje, véalo en su casa, aquí no lo tengo el versículo, donde dice que cuando ella le dijo: Sansón, los filisteos a ti, dice que él pensó: me voy a salir como lo he hecho otras veces. Pero descubrió que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y ese es el punto, hermano. Puede haber una paciencia en las cosas que te están dando la oportunidad de decir de una vez no, pero si insistimos, va a llegar un momento que posiblemente podemos perder el poder de Dios sobre nuestra vida. ¿Me entiende eso? Es un tema bien fuerte esto. Me acuerdo el tema del famoso Balaam y Balac. Le insistieron y le ofrecieron: y que te voy a llevar a que pongas allá un altar y otro altar allá. Quería que maldijera a Israel. Y el profeta sabía que no. Y decía: es que no puedo, porque me dijeron que no. Y sigue. Y al final no fue que maldijo directamente a Israel, pero generó una forma de maldecirlo, que fue empezándoles a aconsejar cómo quebrar con la religión de Israel y meterse con las paganas que Dios les había dicho que no. O sea, cuando en el corazón no hay una firme ancla de un no, cualquier cosa lo va a mover. ¿Me entiende el punto de eso? Y ese es el compromiso cristiano. El compromiso cristiano es a obedecer. El compromiso es a ser responsable de nuestro libre albedrío, porque todo esto está en función del libre albedrío. ¿Podía Dios mandar un ángel que inmediatamente le botara de la mano el fruto a la mujer y no se lo comiera? Claro que sí. ¿Podía Dios parar la mano con este Sansón y llevárselo a otro lado? Claro que podía. Pero ¿por qué no interviene Dios? Porque Dios ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío es una tremenda bendición en nuestra vida, pero es una gran responsabilidad. Por eso es que el aprender a decir no
soy yo el que tiene que tomar la decisión. Esto no es cosa, mire mi hermano, por favor, ore y ayune para que yo diga que no. No funciona de esa manera. Veamos otro caso más, antes de entrar con los sí. Este es un caso patético de una vez. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Y es interesante porque esto nos enseña que cualquiera, por grande que sea ante los ojos de Dios, puede fallar también. Y por eso le digo, el diablo se atrevió a venir a tentar a Jesús, porque no puede haber tentación si no hay probabilidad de caída. ¿Es correcto o no es correcto? O sea, si el diablo hubiera sabido, no, mire, ahí no voy a entrar por ningún lado, ni lo hubiera intentado. Pero ¿por qué vino y vino y vino? Porque sabía que Jesús en su humanidad podía fallar. Ese es el punto. Y sabía que podía tocar ciertas teclas de la misma humanidad que podían botar a Jesús. Ahora, el diablo sabe cuáles son las áreas débiles de nuestra vida, hermano. Déjeme decirle, y muchas veces vamos a ser tan fuertes como sepamos decir no. Ese es el punto nada más. ¿Qué sucedió acá? Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ya era rey, ya había conquistado, los ejércitos de él ya estaban conquistando más lugares, y dice la escritura que se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermano, mi pastor decía algo que nunca se me olvidó. La primer mirada es casualidad, la segunda es intencional. Mire, eso nunca se me olvidó. La primera fue que se le atravesó, pero la segunda ya es que usted la buscó. ¿Y qué pasó con este varón de Dios? Sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Y aquí lo hizo caer por un lado diferente al otro. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías Eteo aparece en la lista de los principales 30 valientes de David. O sea que David sabía quién era Urías. Sabía que era uno de los comandantes del ejército que estaban peleando en la guerra. Y claramente le dijeron, mira, es Betsabé, la esposa de Urías. Ahora, ese era el momento de pararse. Ni siquiera hubiera mandado a preguntar. Pero ¿qué sucede? Sigue, y en el grado que empezamos y seguimos, lo que estamos haciendo es caer en el tobogán que le explicaba. Media vez agarró aviada, no lo para nadie, hermano. Ese es el problema. ¿Qué sucedió? Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ahora, posteriormente le manda a decir ella que está embarazada y viene y manda a llamar a Urías, que lo traigan de la guerra para que duerma con su mujer. O sea, esa es otra de las fases de la humanidad terribles. Tratar de tapar las cosas, ¿me entiende? Si no hay excusas, hay formas de tratar de tapar. Y aquí lo tenemos claro. O sea, lo que quería era que durmiera con ella para quitársele el problema y que dijeran que el bebé era simplemente de su esposo. Pero el esposo no quiso. Dijo, no puede ser que yo duerma con mi esposa en mi casa mientras todos mis compañeros están en la guerra, y se iba a dormir afuera a una tienda. Cuando vio que no podía, vino y decidió mandarlo a matar. Imagínense cómo una cosa lleva a otra y otra lleva a otra. Y este era el varón, eso es lo importante que veamos. Y era un varón que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y claro, era humano, fallaba, tenía problemas, pero el punto vuelve a ser que está siendo llevado y arrastrado por no decir no. Ya me entiende el punto de esto. Es otro caso donde el no decir no va a parar en tremendos líos también. ¿Qué sucedió? Envió David, dice el verso 14, venida la mañana, escribió David a Joab, que era el general que estaba a cargo de la guerra, una carta la cual envió por mano de Urías. Hermano, mire, cuando la gente se mete en un lío, puede volverse un monstruo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y es donde la gente dice, pero si era no sé quién,
Sí, pero no saber decir no lo puede llevar a una transformación que ni su propia familia lo va a conocer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué sucedió? Dice que la carta, verso 15, le escribió diciendo, mire qué forma: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense, tremendo punto, hermano. O sea, si no puedo hacer que tape el hoyo que yo abrí y que me saque el lío, entonces que se muera, pues, para que tampoco haya problema allá, porque entonces es viuda. Y fíjese, la desfachatez llegó al punto que cuando le avisaron que lo habían matado ya, hasta la mandó a traer a su casa. ¿Y qué sucedió? Que el niño que resultó de eso se murió. Así pataleó y hizo lo que hizo, se murió. Pero el problema no paró ahí. El mismo Señor le mandó a decir por el profeta que la espada no se apartaría de su casa. A los años se le levantó uno de sus hijos que casi lo mata y lo echa del reino, que era Absalón. Y Absalón había matado al hermano porque el hermano había violado a la hermana. O sea, ¿qué fue lo que trajo a su casa con todo esto? Maldición. Y eso es la otra cosa que tenemos que entender, que no decir no muchas veces va a implicar maldiciones que nosotros mismos desatamos, y no solo en nuestra vida, en nuestra propia familia, hermano. Ese es el punto que debemos de ver claro. Las consecuencias que trae todo este tipo de situaciones por no aprender a decir un no oportunamente. Y así podríamos ver muchos casos. La palabra está llena de casos de gente que no supo decir no. Pero el punto es, ¿se puede decir no? Sí. Y quiero enseñarle algunos casos de ello también. Y vamos a empezar con Génesis 39, verso 7. Usted conoce la historia de José, un varón que fue vendido por sus propios hermanos. Dios tenía un tremendo propósito en su vida y fue llevado y vendido en Egipto a un servidor de Faraón que lo llevó a su casa y se dio cuenta que Dios bendecía todo por él y lo puso a cargo de toda la casa. Pero la esposa de este personaje que se llamaba Potifar puso los ojos en José. Y mire, aquí quiero detenerme un segundito, y no es satanizar la parte de lo que es la parte del sexo, pero si se da cuenta es como lo que favorito usa el diablo. ¿Ya se dio cuenta? Ese es un punto bien importante. Ahora, ¿qué sucedió? Dice Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. Ahora, oiga esto. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, mi amado, el ancla está adentro. ¿Ya nos dimos cuenta de eso? El ancla está adentro. Si estamos bien parados con Dios, si usted no duda ni por un momento de dónde viene el ofrecimiento y qué consecuencias tiene, usted puede decir no. Y esta mujer no lo dejó a la primera, porque como le digo, aquí hay insistencia. Dice el verso 10, hablando ella a José cada día. Ya se imagina eso, todos los días. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahora, ese no, qué bonito fuera que solo lo dijimos una vez y se acabó el lío. No, muchas veces vamos a tener que decir no, no, y no, y no, y no, y no. Y ese es el caso. Ahora, ¿qué diferencia tenía la humanidad de un José con un David o con un Sansón? ¿Eran diferentes, hermano? ¿Cuál era toda la diferencia que vemos? Un ancla, una decisión, una definición de decir no cuando debía decir no. Y claro, para eso hay toda una comprensión
Y ahí incluso le hizo el mismo razonamiento a la propia esposa de Potifar. El señor de la casa me lo ha dado todo, no me ha negado nada, pero tú eres su mujer. Yo haría grande mal contra Dios si yo desobedeciera esto. Estaba claro la situación. Por eso le digo, hermano, mire, hay un dicho por ahí que dice que huir no es cobardía, y fue lo que hizo José. Hay momentos que debemos huir, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos propiciamos las circunstancias y las situaciones, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. ¿Cuánto entendemos de eso? Mire, desde el momento que usted va a donde no debe, o que usted está viendo lo que no debe, usted está propiciando aprender a decir sí, o debilitando su no. ¿Me comprende? O sea, es una lucha, y es una lucha que le tengo noticias. Se va a terminar el día que venga el Señor por nosotros, o que nosotros nos vayamos con Él, porque no nos podemos salir de aquí. Pero es una lucha constante. Hay ofrecimiento, hay oferta. El enemigo no se va a dormir. A él no le interesa a sus hijos, esos ya hacen lo que él quiere. Le interesa a aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que va a traer vituperio a la iglesia, porque sabe que va a desacreditar, porque sabe que va a destruir raíces. Y muchas veces son los propios hijos los afectados de forma directa en el primer círculo cercano. O sea, si mi papá es así, pues yo puedo ser así, pues. Si mi mamá hizo tal, yo también puedo. Esa es la del debilitamiento que viene de no aprender a decir no. ¿Qué sucedió con el no de este hombre? Se paró y dijo no, y cuando ella quiso salió corriendo. Y claro, lo injuriaron, lo metieron a la cárcel, lo acusaron injustamente. La situación es que las circunstancias inmediatas a decir no, muchas veces no son agradables. Muchas veces vamos a tener que pasar por este tipo de situaciones por haber dicho que no. Pero ¿qué sucede? ¿Está viendo eso Dios? Porque cualquiera puede decir, no, pero esa fue una injusticia. Dios tenía un plan mucho más allá de lo que le estaba pasando a José. Pero José, durante por lo menos 16 años, supo mantenerse en el no y ser obediente y fiel con Dios. No lo mandaron a traer a la cárcel al siguiente día y lo pusieron de segundo de Faraón. No, pasaron 16 años, hermano. Una situación de que una tras la otra. Después vino la época en que lo olvidaron aquellos que les había interpretado el sueño, nunca más se acordaron de él hasta que el faraón tuvo un sueño. En fin, tantas situaciones que nos pueden llevar en un momento a pensar que no vale la pena decir no. Ese es el peligro también. Ahí está el salmista del Salmo 73, que miraba que prosperaba al impío, que era aparentemente bendecido, y dice: yo mismo estuve a punto de resbalarme cuando consideré eso. O sea, hay momentos que hay que entender que un no puede traer circunstancias negativas a nuestra vida, pero estamos siendo fieles con Dios. Y hermano, eso no lo paga nadie. Cuando usted sabe pararse y decir no, voy a ser fiel a Dios, eso no tiene precio en esta tierra. ¿Me explico? Y eso es lo que le va a agradar a Dios. ¿Por qué dijo el Señor: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Porque Jesús había dicho: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Me entiende? La única manera que usted y yo tenemos claramente para agradar a Dios es siendo fieles, es aprendiendo a decir no. La única manera que tenemos es ser obedientes sobre toda situación y circunstancia. Y le voy a decir, estamos viviendo una época muy complicada en que cada día se desatan más, lo que platicábamos con Ángel, se desata más cualquier cosa, el movimiento tal, el otro, el cual, el humanismo secular, etcétera. Cada vez es más difícil ser fieles a Dios en medio de nuestra sociedad, pero el punto es, sí se puede. ¿Estamos de acuerdo? Sí se puede. Necesitamos un corazón como el del José, un corazón que lo amenacen, le ofrezcan lo que sea. Está claro
en que quiere agradar a su Dios. Porque si no, fácilmente como David, fácilmente como Sansón, como la misma Adán y Eva, es fácil decirle sí al enemigo sin aún sabiendo cuáles son las consecuencias de eso. Hay varios personajes, 4, que se encuentran en el libro de Daniel. A mí me gusta este libro porque es un libro que nos presenta el valor de aprender a decir no. Desde que estos jóvenes fueron llevados a Babilonia, o sea que vino la destrucción de Jerusalén y ya prácticamente se acabó como nación, y ellos fueron llevados, claro, esclavos de primera, porque fueron enseñados en ciencias y todo, porque eran jóvenes, eran príncipes, etcétera, pero estaban en Babilonia, ¿me entiende? Y le voy a decir, tenían todas las excusas del mundo para votar sus principios. Ya no existía su religión, se había acabado su estado, estaban en un lugar que era totalmente abierto a un montón de cosas. O sea, las circunstancias en que estos varones fueron puestos eran las circunstancias de hacer lo que se les diera la gana, perdone que lo diga así. Sin embargo, en una cosa tan sencilla como eran los alimentos, ellos ya empiezan a mostrar esas anclas que están puestas en su corazón. Y óigame una cosa, papá, tenemos la tremenda responsabilidad de transmitir y enseñar ese tipo de principios en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos sabemos eso? Esa es una responsabilidad. O sea, cuando tu hijo no está ya contigo, cuando no lo tienes cerca, es cuando esa ancla, esa fidelidad a Dios, no lo va a mover nadie. Y eso solo se cultiva en casa. Ese es el punto que tenemos que entender. Ahora, ¿qué sucedió con estos varones? La comida que les ofrecían era de la mesa del rey, o sea, de la mejor comida, pero era una comida que antes pasaba por un culto, un ofrecimiento a los ídolos de Babilonia. Y ellos deciden comer legumbres y no contaminarse con eso. Mire lo que dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde empieza el asunto, hermano? Aquí adentro. Ahí es donde está. Esto no es cosa que si me ven, que si ahí están los hermanos. Mire, hay algo que le llamamos en teología ética situacional. ¿En qué consiste eso? Que si estoy en la iglesia soy santo y si estoy en la calle, mejor no le digo que soy. O sea, depende con quién esté y dónde esté, así me comporto. Eso se llama ética situacional. Y hay mucha gente, perdónenme lo que voy a decir, en nuestras iglesias que vive un principio de ética situacional. Ahora, ¿qué sucede con estos varones? Si se lo propone en el corazón, no necesita que lo estén viendo, cuidando, ni nada. Mi pastor usaba una frase que era muy interesante. Decía, amarre a alguien en la silla y dígale que no se vaya a levantar. Y se queda uno pensando, no se va a levantar porque está amarrado. Pero si no está amarrado, entonces sí va a haber obediencia si le dice no se va a levantar de ahí. ¿Es correcto? No. Y Dios quiere cristianos que no necesitemos estar amarrados a la silla. Cristianos que donde estemos seamos cristianos. Que hagamos lo que estemos haciendo, prevalece nuestra ética cristiana sobre cualquier ética de este mundo. ¿Por qué hacemos bien los negocios? ¿Por qué cumplimos bien con una profesión y hacemos las cosas correctamente? Porque estamos actuando delante de Dios. ¿Correcto? Pero que mira, que no seas tonto, que todo el mundo lo hace, que todos son iguales. A mí no me interesa todo el mundo. Me interesa mi relación con un Dios vivo que conoce mi corazón. Eso es, ese propuso en el corazón. Y dice la palabra, propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjese que
al que los cuidaba. Si miraban que se estaban descuidando, lo iban a matar a él. Por eso le digo, ponen en peligro mi vida con pedirme esto, pero probemos. Y ahí estaba Dios en el asunto. Dios no va a despreciar jamás un corazón que propone serle fiel. Al revés, lo va a acorazar, lo va a ayudar, lo va a fortalecer, a mantenerse dentro de ese punto. Si hay un verdadero propósito en su corazón. Y aquí tenemos el primer no. ¿Qué sucedió más adelante? En Daniel 3, verso 16 en adelante, Nabucodonosor se hizo una gran imagen y mandó que todos en el reino con música tenían que postrarse y adorar aquella imagen. Pero hubieron 3, Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros de Daniel, habían llegado juntos, que decidieron en su corazón decir no. Y esto era más grave, hermano, porque al que dijera no, lo iban a echar en un fuego, en un horno de fuego ardiendo. Eran unos hornos de bronce, y en esta oportunidad lo calentaron tanto que hasta el que se acercaba lo podía matar la llama. Imagínense. Y el rey se puso, pero ni le digo cómo, cuando ellos le dijeron no. Es que imagínense irle a decir al rey no a lo que tú quieres. Y se los advirtió, es que van a ser echados en un... Sí, pero no. Y me gusta ese razonamiento. Oiga esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: oiga, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hermano, al diablo no se le da conversación. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cómo empezó con Eva? ¿Empezó de una vez, Miranda, falla y va a pasar? No, empezó suavecito. ¿Y qué les dijo Dios? Después empezó cambiando la palabra. Y no, lo que pasa es que Dios lo que quiso es que tal y tal cosa. O sea, con el mismo Jesús usó la palabra para tratar de botarlo de su no. No, pero si mira, tírate, si escrito está que en su mano mandará ángeles que te tomen de tus caminos y no tropezará en piedra. Se sabía muy bien el Salmo 91. Pero ¿cuál era la respuesta de Jesús? Sí, pero no, porque no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me explico? Mire, hay religiones que han sido creadas torciendo la palabra. ¿Cuántos sabemos eso? Versículos sacados de contexto, teologías torcidas con revelaciones particulares. Y ahí va un montón de gente que están usando el diablo, la propia palabra, para perder a la gente. ¿Me entiende eso? Y por eso es tan importante saber muy bien dónde estamos parados y qué es lo que creemos también. Ahora, volviendo a nuestro caso, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y oiga esto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. A esto le llamo yo la fase básica de la fe. Yo sé que mi Dios me puede guardar y me va a guardar. Pero hay una fase 2, que ya es el nivel de posgrado, y es el que sigue. Y si no, oiga esto, y si no, o sea que si Dios no nos libra, y si no, mire qué belleza esto. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué a eso le llamo la etapa 2? Porque es aquella fe que no depende de que Dios te responda como tú esperabas para ser fiel con Dios. Eso es lo que le está diciendo. Mira, nuestro rey es suficiente. Nuestro rey es poderoso y nos va a librar, estamos seguros. Pero si no fuera así, o sea, no conocemos, tal vez no nos va a librar. Y de hecho no lo libró del horno, lo libró algo más de adentro del horno, que es más, todavía un paso más. Pero le dice, y si no, sepas que no vamos a adorar a tu imagen. Este mundo, hermano, está siendo regido por muchas formas de dioses. Y no estoy hablando de los de piedra, no estoy hablando del que llevan cargado, no. Hay muchos dioses dentro del humanismo secular y los hombres están sucumbiendo, eso es lo peor.
Se están postrando a adorar al humanismo y a tantas otras formas como se está torciendo las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo eso? Muchas maneras. Por eso para el cristiano es indispensable entender qué son esas maneras. Porque la única manera de poderlas rechazar, la única manera de poder mantenerse fiel a Dios es saber qué es lo que esas cosas enseñan. Porque la gente se va enrolando y dice, no, si es igual. Hace poco ahí platicábamos con Ángel, enseñaba ahí un folletito por ahí que pasaron dejando a mi casa de una religión, no voy a decir cuál, pero que jamás ha sido proselitista. Ahora están haciendo ya proselitismo. Estoy hablando de una que viene de muy lejos. Y le digo ya hasta con toquecitos de que ellos aman a María y de que Jesús, ya hasta toquecitos como para agarrar al que no sabe lo que sabe y decirle, no, si somos iguales, hombres, si venite para acá, si todos vamos para donde mismo. Ese es el movimiento de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al que agarran mal parado, que no sabe ni lo que cree, por supuesto que todo le va a sonar bonito y como campanas. Ese es el peligro de esto. Para poder decir no, primero, hay que estar muy claros qué es lo que creemos. ¿Y qué era lo que creían estos jóvenes? Que Dios los podía y los iba a librar. Pero al mismo tiempo habían crecido al nivel de la incondicionalidad. Y si no, de todos modos no vamos a adorar a tu imagen. O sea, si Él no nos guarda ahorita, de todos modos, no. Hermano, si usted conoce este lugar en Roma, el Coliseo, hay una gran cruz. Esa cruz es en honor de todos aquellos que dijeron no. ¿Me explico? Prefirieron que se los comieran los leones antes que ser infieles con Dios. Y déjeme decirle, eso no ha terminado. Nosotros aquí estamos cómodamente en Guatemala y bendecidos, hermano. Pero del otro lado del mundo están matando cristianos. Están poniendo bombas en iglesias cristianas. El cristianismo sigue siendo odiado, no digamos Israel. O sea, es una necesidad de que en este tiempo la iglesia de Dios proponga en su corazón ser fiel con Dios y aprenda a decir no a las cosas de este mundo. ¿Me explico? Solo fidelidad. ¿Qué sucedió? Pues el rey ya se imagina cómo se puso. Imagino que hasta colorado se puso la pura rabia. Y en ese mismo momento mandó que los echaran en el horno. Y dice la palabra que estaba tan fuerte el fuego que mató a los mismos que se acercaron para echarlos. Y ya usted sabe lo que sucedió. Se empezaron a pasear dentro del horno, pero ya no eran tres, había un cuarto. Ni me vaya a preguntar quién era. Y el mismo rey se asustó y les dice, vengan acá. Y empezó y sacó un edicto que se debía respetar al Dios de estos hombres. Mire, hasta los paganos resultan con testimonio cuando el cristiano sabe decir no, porque no y no y no. ¿Me entiende? Y si no, es indispensable. Porque mucha gente falla porque Dios no le contestó en el tiempo que Él consideró y la forma como Él consideró. Entonces van y pum, porque no, yo estaba esperando, yo estuve orando, pero como no pasó nada, momento, ojo con eso. Como le digo, aquí hay un punto más. Dios no solo puede librar del horno, Dios puede librar de adentro del horno. ¿Usted sabía que a Jesús no lo libró de la muerte? La palabra dice en Hebreos que Él clamó ser librado de la muerte. ¿Y lo libraron? No, lo libraron de adentro de la muerte. Tu santo no verá corrupción. O sea, Dios nunca, nada, hermano. Sépalo de una vez, nada está fuera del alcance de Dios. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús, las dos, si hubieras estado aquí, y lamentablemente esa es la fe de mucha gente. No, mire, es que si Dios hubiera hecho el milagro, hermano, le tengo noticias. Puede levantar al muerto que se acaba de morir y está calientito, o puede levantar al que ya tiene días en la tumba también. Y va a levantar a aquellos que van a tener a saber cuántos miles y cientos de años. ¿Es cierto o no? Ahora, veamos otro caso siempre en el libro de Daniel.
capítulo 6, el caso del mismo Daniel. No hallaban por dónde entrarle a Daniel. Como le digo, mire, algo que tenemos no es asustarlo, pero tenemos que estar muy conscientes, es que somos presa todo el tiempo. Todo el tiempo el enemigo va a andar viendo qué puede hacer para fastidiar. ¿Qué sucedió? Que obligaron prácticamente al rey a sacar un edicto, porque sabían que a este hombre no lo iban a agarrar por ningún lado, en todo era correcto, pero se dieron cuenta que todas las tardes llegaba a su habitación, abría las ventanas hacia Israel y se postraba a orarle a Dios. Mire por dónde lo agarran, hermano. Mire, el enemigo va a buscar cualquier cosa. ¿Qué sucedía? Le pidieron al rey que sacara un edicto que durante un tiempo, creo que eran 30 días, nadie le podía pedir nada a ningún dios, sino solo al rey. Ese era el edicto. Y todavía con aquello que las mismas leyes los amarraban, dice, y un edicto del rey no se puede quitar. Y entonces ya agarraron a Daniel y le dijeron, mira, rey, tú dijiste que el que rompiera esto lo iban a echar en un foso de leones. Pues a él lo encontramos orando ahí a su Dios, no ha respetado eso. Y mire, hermano, dice la palabra, y cuando usted lee el pasaje, que le dolió al rey. Pero ese rey tenía más fe que muchos cristianos. Imagínense, y era un rey pagano. Y cuando lo fueron a echar al foso de los leones, le dijo, Daniel, ojalá que tu Dios te libre de los leones. O sea, tenía una expectativa y se fue a su casa y no durmió ese día. Dice que ni le trajeron música ni comida, y lo primero que hizo en la mañanita que amaneció fue correr al foso y gritar, Daniel, Daniel, ¿te cuidó tu Dios? Hermano, ¿cuánto necesitamos esa fe? O sea, esa es fe. Este hombre tenía más fe que los otros. O sea, sabía que había un Dios que podía y un Dios que guardaba, y conocía quién era Daniel. Y Daniel le contesta, sí, rey. Mi Dios mandó su ángel que tapó la boca de los leones. Dice el verso 15, Daniel 6. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza del rey puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y oiga, y el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Tenía testimonio este rey de quién era Daniel? Mire, Daniel estuvo en 4 reinados en Babilonia. Y ni siquiera babilonios, porque cambiaron también a medas y persas. Estuvo con 4 reyes y siempre fue el mismo. Y todos sabían que era fiel a Dios. O sea, la fidelidad es, como decía mi amigo, es un bichito raro que ya casi no se encuentra el día de hoy. Pero Dios lo quiere en sus hijos. Y la única manera de mostrarle a Dios nuestra fidelidad es aprendiendo a decir no. Es proponer en el corazón y arraigar de tal manera lo que creemos y nuestro respeto a Dios, que no hay soborno, no hay mordida, no hay tentación, no hay negocio sucio, no hay nada que nos mueva de la fidelidad con Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Mire, estamos en una época, yo trabajo secularmente en ese tipo de investigación. Mire usted la corrupción cómo está. Sabía que ya superó mundialmente a lo que genera las drogas, y no hablo solo de la cocaína, cocaína, heroína, drogas sintéticas, todo sumado ya es menos que lo que genera la corrupción a nivel mundial. Hay un dato de Naciones Unidas, el último, que habla de 1 trillón de millones de dólares de corrupción. Ese es un 1 con 18 ceros. Eso es. Ahora, ¿qué es la corrupción? La corrupción es gente que vende, perdónenme lo que voy a decir, vende a su abuelita y a su mamá por unos centavitos. ¿Es cierto o no? Y ahorita lo estamos viendo reventar por todos lados. Y no solo, ojalá fuera solo acá, por todo el mundo. Todos lados. O
O sea, triste, escándalos, la FIFA, ya nadie se libera de esto. Y todo, ¿de dónde viene? De un no saber decir no. Eso es todo. Pero eso va a agradar a Dios totalmente. Estos ejemplos, porque son solo ejemplos en toda la Escritura, yo le invito a que cuando lea otra vez toda su Biblia, vea todos los ejemplos que hay ahí. Pero el punto es que lo que Dios nos está diciendo es que sí se puede ser fiel con Dios. Sí se puede aprender a decir no. Que decir sí siempre va a traer consecuencias y puede destruir familias, puede destruir negocios, puede destruir muchas cosas si no aprendemos a tiempo. Algunas claves de esto. Primero, ¿quién es el que hace la oferta? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es el que está ofreciendo algo? La segunda, ¿qué requisitos tiene la oferta? Y aquí es donde vemos que no comprometa mi fidelidad ni mi obediencia con Dios si mi ética está basada en la palabra de Dios. ¿Me comprende? Y el tercero, ¿qué consecuencias va a traer? La gente sabe, las tres cosas que le estoy diciendo, le puedo asegurar que no hay persona que tenga que tomar una decisión que no sepa quién le hizo la oferta, qué requisitos tiene que romper y qué consecuencias le va a traer. El que toma la decisión es usted y yo. Y ese es un regalo de Dios, pero una responsabilidad. ¿Por qué tememos decir a veces no? Muchas veces es por burla y rechazo, porque el bullying no existe solo en los colegios, existe en todas las áreas de la vida, y siempre esa presión lo que trata es que usted quiebre su fe. Peor si usted es cristiano, hermano, y perdóneme, ahí sí se aplica bien el peor. ¿Por qué? Porque va a ser más atacado. Ay, no dice que es cristiano, y mira que es cristiano, a ver, veamos si es cristiano. Y qué bueno, son oportunidades de decirle a Dios, soy fiel contigo. El otro tema, a veces podemos perder a alguien que apreciamos. Esto es bien difícil, hermano. Es que se va a enojar conmigo, es que se van a molestar, es que ya no van a ser mis amigos, o ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. ¿Cuál es su prioridad de fidelidad, hermano? Dios. El otro tema, dejar de tomar una oportunidad. Y eso, para eso el mundo tiene mucho que decir. Que este mundo es de los listos, que es la oportunidad de tu vida, que lo que usted quiera. Pero si no viene de Dios, y si ofende a Dios, y si tiene consecuencias que no son de Dios, tengo que decir no. Así sea la mejor oportunidad del mundo. Y el otro tema, muchas veces la gente hasta pierde su autoestima. Es que ¿cómo me voy a sentir si digo que no? Yo le voy a decir cómo se va a sentir. Se va a sentir bien con Dios, y eso no tiene precio. Amén. Vamos a orar esta mañana, y si alguien tiene alguna decisión, algo que tomar, póngale este tamiz esta mañana. Recuérdese que si José, si Sadrach, Mesach y Abednego, si un Daniel pudieron ser fieles y decir no, son de carne y hueso, eran de carne y hueso igual que usted, y usted puede decir no. Recuérdese que decir sí puede traer consecuencias que usted ni muchas veces va a medir hasta dónde pueden llegar. La fidelidad a Dios, mi hermano, es algo que ya no se ve tan común el día de hoy, pero que Dios sigue esperando de sus hijos. Y créame que vale la pena decirle sí, pero a Dios. Amén. Padre, gracias por esta exhortación. Gracias, Señor, porque nos llamas a reflexión. Perdona porque muchas veces hemos dicho sí cuando deberíamos decir que no. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos tratado de buscar excusas, o hemos buscado, Señor, cualquier otra cosa para justificarnos. Pero simplemente, Padre, aprender a decir no es una bendición para nuestras vidas, para nuestra familia,
Y es una bendición que nos trae a agradarte con nuestras vidas. Gracias, Señor. Sabemos que no es fácil. No es fácil aprender a decir no. Pero, Señor, sabemos que tú nos fortaleces en nuestra debilidad y que tú siempre estás con nosotros y no nos dejarás ni nos desampararás nunca. Gracias, bendito Señor, por la vida de todos estos varones que miramos en la Escritura y que tienen tantas cosas que enseñarnos a través de temas como el que hemos visto esta mañana. Y Padre, yo te pido esta mañana, si en medio de tu congregación hay alguien que no ha dicho ese sí, pero a tu Hijo Jesucristo, que no lo dejes ir esta mañana sin poder entregarte su vida. Gracias, bendice siempre este pueblo, bendice todas sus fuentes de bendición, bendice, Señor, los ministerios, bendice este pueblo, todos los estudios, todo lo que se hace de actividades, y gracias, porque sabemos que tú siempre estás en el asunto y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.